Adorado sea Jesucristo, ahora y siempre. Este tema se llama El infierno existe y es un lugar de tormento. Cristo lo describe como un lugar de llanto y rechinar de dientes. Él nos dice que es un lugar donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Pues bien, voy a hablar de dos caminos, uno que conduce al infierno y el otro que conduce al cielo. Para el que conduce al cielo voy a hacer un tema especial luego. Voy a enfocarme más al camino espacioso. La palabra de Dios en San Mateo capítulo 7, verso 13 y 14 dice: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, y son muchos los que pasan por él. Vamos a ver los dos caminos. Este camino ancho, espacioso, con su puerta muy ancha, conduce a la ruina. El angosto, con su puerta angosta y que son muy pocos los que lo encuentran, conduce al cielo. Aquí en la tierra se comienza el camino hacia el cielo o el camino hacia el infierno. El camino espacioso, donde van multitudes por él, es un camino de pecado, de libertinaje, de ruido, de drogas, de sexo desenfrenado. Es un lugar donde la persona quiere ahogar su espíritu y su alma en el alcohol, en el desorden. Al día siguiente de ese desorden que hubo la noche anterior, la persona se siente triste, vacía, con cierta melancolía. Y ella dice: ¿qué pasa? ¿Por qué? Si la noche anterior la pasé tan bien, ¿por qué ahora me siento con cierta tristeza? Yo te lo voy a explicar. Cuando Dios nos creó, dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, y sopló sobre Adán. Le infundió el alma y el espíritu. Entonces, el alma no se llena con desorden, ni pecado, ni vicios. El alma tiende a su Creador, tiende a Dios. Y esa tristeza, esa melancolía después del pecado, es porque el alma quedó vacía. Por eso la persona se siente con amargura y con aquel vacío terrible, aquella soledad. Pues bien, en este camino voy a tratar con palabras bíblicas de Cristo y también voy a mencionar las apariciones de la Virgen de Fátima. San Agustín en una de sus oraciones decía: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto mientras no descanse en ti. O sea, como les decía anteriormente, el alma no se llena con pecado ni vicios, todo eso le repugna. Porque el alma tiende hacia su Creador, tiende a lo infinito y a lo inmenso. Y se trata porque Dios nos dio un corazón inmenso en sus anhelos. Y solo Dios, que es inmenso, puede llenarlo. En cambio, el cuerpo tiende a la basura. Todo lo carnal le atrae y busca saciar los sentidos con pecado. Los vicios y pecado en el camino espacioso tienen un triste final: la ruina, el infierno. Del que nadie quiere hablar. Actualmente las personas no quieren hablar del infierno y las personas no quieren escuchar el infierno
Yo he oído personas que dicen, nada es pecado, no hay infierno. ¿Cómo va a haber infierno? Especialmente las sectas equivocadas dicen eso. ¿Cómo va a haber infierno si Dios es tan bueno? Es que tú eliges el cielo o el infierno, te hizo Dios libre y tú eliges por qué camino te vas. El escabroso, el que nos lleva al cielo, el difícil, tiene renuncia. Tú renuncias a muchas cosas. Si estás cansado y es día domingo y debes de ir a misa, ay, mejor me quedo en casa. No, yo voy, aunque esté cansado. Que pasa una persona, que es donde Dios nos quiere que seamos caritativos, y lo vemos que no tiene comida, pues ahí le compro una comida, comparto lo que yo tengo. O sea, el camino escabroso y difícil nos lleva a muchas renuncias, pero al final está el premio, el cielo. Nadie quiere hablar del infierno, pero existe este triste y pavoroso lugar. El infierno es repugnante, pues Satanás y sus demonios viven en él y atormentan a las almas que tienen la desgracia de caer en él. Qué triste es para los condenados vivir con el repugnante enemigo de su alma, con el repugnante Satanás, que da escalofrío el solo verlo o el solo pensar que está cerca. Bueno, entonces Cristo nos habla claramente del infierno en varios pasajes. En San Lucas 16, 23, 24, Él nos habla de los horrores del infierno y pone una historia. Dice que había dos personas, un hombre rico que nunca se fijó que estaba un homeless en la puerta de su casa y nunca se ocupó de decirle a los criados, vayan, llévenle un plato a este pobre hombre que coma. Él tenía sus banquetes y según la Biblia, él tenía de todo, pero no se fijaba en el que no tenía ni siquiera comida, porque la palabra de Dios dice que si hubiera querido saciar con las migajas, las sobras que caían de la mesa. Y se murieron los dos, se murió Lázaro y se murió el rico. Estando el rico en el infierno, Cristo nos cuenta esta historia, alzó los ojos y vio a Lázaro en el regazo de Abraham y le gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Y Abraham le explica, le dice, hijo, tú tuviste mucho dinero y muchas cosas, te fue muy bien en el mundo y este pobre le fue muy mal. Él ahora goza y tú sufres. Pero no sufría por ser rico, ni por tener banquetes, sino por ser egoísta, por no ayudar a los que no tenían. Entonces le dijo, entre tú y nosotros hay podemos decir, un límite. Ni nosotros podemos acercarnos a ti, ni ustedes se pueden acercar para acá. Él después le pedía que mandara a Lázaro que se apareciera y que resucitara y que le dijera a sus 5 hermanos para que no fueran a caer a ese lugar de tormento. Y Abraham le dijo, allá tienen los profetas. Pero no, si resucitaron muertos, seguro que harían caso. Dijo, si no le hacen caso a los profetas, tampoco harán caso si resucita un muerto. Esa fue la historia que contó Cristo. Digo, quizá me falte un poco, pero más o menos así va. Entonces hay una cita en San Mateo 5:22 y en Mateo 10:28. Voy a decirles una de las dos. En Mateo 10:22 dice la palabra de Dios, no teman al que mata el cuerpo y ya no puede hacer nada más. Yo les voy a decir a quién deben temer. Teman más bien a aquel que después de quitarle la vida a uno, tiene poder
de arrojarlo al infierno. Es a ese a quien deben temer. Que voy a hacer una pequeñísima aclaración porque hay personas que se confunden. Esas sectas que dicen, ¿cómo nos va a mandar al infierno si Dios es tan bueno? Es que en verdad Dios los rechaza y ellos van al infierno porque eligieron el camino espacioso. Escogieron las drogas, escogieron los bailes desordenados, el sexo desenfrenado, escogieron el pecado. Ellos quisieron. Por eso los evangelizadores tratan de decirles, mira, cambia, tienes un alma que está atormentada por tu conducta, deja los vicios, no vayas a paris desordenados, no tomes drogas, no tomes mucho alcohol, no vayas a desorden, no lo hagas. Entonces, realmente yo creo que el hombre se condena o se salva por a sí mismo. Y San Juan nos dice clarito en el capítulo 5, verso 29, los que obraron el bien van a resucitar para la vida y los que obraron el mal para la condenación. Entonces son las obras de cada persona las que nos salvan o nos condenan. Por eso hay que preferir el camino escabroso. Aunque la palabra escabroso se oye muy fuerte, yendo de la mano de Dios es fácil, porque también Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y como diciendo, acepten mi yugo que es suave y mi carga ligera. Ahorita busco la cita y se las leo. Entonces, vemos también que nuestras acciones son las que nos salvan o condenan. Cristo vino a redimirnos y ya ven qué escabroso fue el camino hacia la cruz. Cristo subió al Calvario y no fue fácil, nada fácil fue. Nos alcanzó la salvación y muchos se equivocan diciendo, ya estamos salvos porque Él nos salvó, pero tú tienes que conquistar la salvación. Tú tienes que cumplir los 10 mandamientos y tienes que obedecer a Dios en todos sus mandatos. Antes de que Cristo muriera y sufriera, nadie podía entrar al cielo. Cristo viene, nos redime, el Padre nos perdona y nos mira a través de sus llagas, de su pasión, y abre las puertas del cielo para quien quiere ir al cielo. En esta vida tenemos que renunciar al pecado con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, y tenemos los 10 mandamientos que nos dirigen, así que no estamos a ciegas. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. O sea, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Dios nos está llamando continuamente por sacerdotes, por grupos de oración, personas, evangelizadores. Continuamente nos está llamando a la salvación. Pues los que están en el camino espacioso, paren de ir por ese camino, porque por ahí no van a llegar al cielo y es terrible lo que les espera. En una de las apariciones de la Virgen de Fátima, nos cuentan que Lucía y Jacinta vieron el infierno. La Virgen les permitió que vieran el infierno. Y ellas gritaron asustadas, temerosas, y se echaron a correr. Y algunas personas les, ¿qué pasó? ¿Por qué gritan? ¿Qué pasó? Ellas dijeron, no podemos decir, es un secreto. Pero tiempo después, con permiso de la Virgen, Lucía reveló que la Virgen les había mostrado el infierno y que era un lugar espantoso, que los demonios cogían a los recién llegados conforme iban llegando como si fueran leños y los arrojaban al fuego infernal. Ella puso la comparación de los leños que se aventaban a la chimenea. La Virgen les dijo que rezaran el rosario y que hicieran algún sacrificio por los pobres pecadores.
Por eso les permitió ver el infierno. Y Jacinta especialmente, como se enfermó, le ofrecía a Dios todos sus dolores, todas sus enfermedades por los pobres pecadores. En una ocasión en que estaban los grillos cantando y ella tenía un dolor de cabeza terrible, decía, callen esos grillos, ya no quiero oírlos. Y Lucía le dijo, ¿no quieres ofrecer eso por los pobres pecadores? Dijo, está bien, déjenlos que canten. Entonces, el sacrificio y la oración ante Dios tiene un gran valor. ¿Qué sacrificio? Hacer sagrado lo que hacemos. Si yo estoy lavando los trastos y yo digo, Señor, te ofrezco esta actividad, yo estoy santificando eso y estoy haciendo el sacrificio que aunque no tenga ganas de lavar los trastos, yo los lavo para ofrecerlo por la salvación de las almas. Dios odia el pecado. Él ama a los pecadores, pero odia el pecado. Y nadie que muera en pecado mortal, nadie que rompa uno de los 10 mandamientos y muere, va al cielo. Pero no debemos limitar la misericordia de Dios, porque Cristo también, cuando los apóstoles le dijeron, oye Señor, son muy pocos los que se salvan, dijo, lo que para ustedes es imposible, para Dios es posible, porque para Dios nada es imposible. Es muy bueno que oren por sus hijos. Si las mamás ven que sus hijos andan en desorden, oren, cojan a la Santísima Virgen como abogada y oren a Dios por la intercesión de su Madre Santísima por la salvación de sus hijos. Y yo les garantizo que la Virgen, con sus ruegos, con su oración, les va a alcanzar la salvación. Puede ser que antes de morir tengan la gracia de Dios para arrepentirse y llamar a un sacerdote, confesarse, el sacerdote los absuelve y se salvaron. Como el buen ladrón, estando en la cruz, voltea y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él había sido ladrón, asesino y no sé cuántas cosas más. ¿Y qué pasó? Cristo no le dice, te perdono, le dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si hay alguien que ore por los pecadores, se van a salvar. Oremos por ellos, oremos. Nuestro camino no es fácil, porque Cristo dijo, es escabroso, pero tampoco es imposible. Andando de la mano de Dios, qué fácil es la vida. Que Dios los bendiga. Si quieren ustedes saber sobre el infierno, les voy a dar las citas para si algún hermano separado de los que andan muy mal y que no creen, como los testigos de Jehová, que no creen en el infierno, léanles Mateo 10, 28, Mateo 5, 29, Lucas 16, 23, 24, San Juan 5, 29, Mateo 16, 18, cuando dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no vencerán a la iglesia. Entonces el infierno, en estas citas, Cristo lo mienta. Sí existe. Es un lugar pavoroso de tormento, pero lo más triste de ese infierno es el rechazo que ellos sintieron de Dios. Como ya estaban libres del cuerpo, ya no tenían la tendencia a pecar, su alma tendía como un pequeño metal ante un grande imán. Quería ir hacia Dios y Dios los rechaza. Aléjense de mí, malhechores. Algunos los condena porque son hipócritas, andan predicando la palabra de Dios equivocada y andan haciendo mucho daño engañando a la gente. A otros los condena porque tuve hambre y no me dieron de comer, porque estuve desnudo y no me vistieron, sin casa y no me alojaron, preso y no me visitaron, en el hospital y no me visitaron. Las obras de misericordia, sobre eso seremos juzgados. Que Dios les bendiga. No se olviden que Dios ama a los pecadores, pero odia el pecado. Con todo su corazón odia el pecado. Tratemos de buscar a Dios para salvarnos. Que Dios los bendiga.